Jesús y Juan el Bautista. Sabe, como seres humanos para nosotros son muy importantes las historias, las narraciones y las tramas. Y cada vez que escuchamos una historia, que leemos una narración, que seguimos la trama de una historia, las historias son impactantes, son poderosas, nos marcan, nos cautivan, y esto no es casualidad. Las historias siempre nos marcan porque desde el principio van plantando símbolos, conceptos e ideas en nuestras mentes que al final conectan, y al inicio vemos quizá la idea de algo, el concepto de algo, pero es hasta el final de la historia que todos esos conceptos se integran y todo tiene sentido al final. Es como ver una película y comienza uno a verlo al inicio y nos va introduciendo personajes, el protagonista y la trama principal de la historia, y nos va introduciendo conceptos e ideas, y a lo largo de la película va conectando todos esos conceptos y al final captamos la historia total. Saben, en la cultura latina, en América Latina, se acostumbra mucho ver las telenovelas, y es por esto que las telenovelas han tenido tanto éxito. Porque las telenovelas cuentan una historia. Son dramas en serie que nos presentan a diferentes personajes, diferentes relaciones, diferentes circunstancias, pero semana tras semana ya está la gente enganchada viendo su telenovela porque quieren ver cómo al final todo va a conectar. Quieren seguir la trama aunque saben que siempre es la misma historia repetida. Una joven en una comunidad, en un barrio, es una muchacha simpática, guapa, pero pobre, y ella está viviendo en esta vecindad donde es apoyada por una comunidad y se enamora de un hombre de alta sociedad que se supone que no deberían estar juntos, y ella trata de luchar por él, pero la señora, la madre de este joven de alta sociedad, la trata terrible, y ahí estamos enganchados semana tras semana. ¿Qué va a pasar con ella? Y no es hasta el final de 30 episodios y horas de angustia y ansiedad que nos damos cuenta que todo conecta de una manera terrible, que este muchacho era el hermano de esta muchacha, gemelo que había sido separado de ella en nacimiento. Y estas historias nos cautivan y nos interesan tanto por esta razón. Por eso han tenido tanto éxito, porque las tramas, las historias nos llaman la atención. Y sabe, eso no es casualidad. El ser humano conecta con historias. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo vivimos en la historia de Dios. Somos parte de una historia real, no una historia que es ficción, no el producto de un escritor o de un productor de telenovelas. Somos producto y somos resultado de una historia real. Y esta es la historia. Hay un Dios creador de los cielos y la tierra. Él nos hizo, pero nosotros nos apartamos de Él, nosotros caímos en desobediencia, nosotros no le dimos la gloria que Él merece, pero Él hizo una promesa de enviar al Mesías, a un Salvador, para redimirnos. Esta es la historia del universo, la historia de Dios, la historia de su Hijo Jesús. Y en el pasaje de hoy nos encontramos con un personaje que no era ajeno a la noción de un Salvador o de un Mesías. Nos encontramos con un personaje que entendía su lugar dentro de la historia de Dios, y él sabía que en la trama de redención él estaba preparando el camino para alguien que vendría. Y así como la gente se emociona al ver una serie o ver algo que les va lentamente revelando la verdad, así Juan el Bautista estaba emocionado porque comenzó a entender el plan redentor de Dios. Y vemos esto comenzando en Juan capítulo 1, verso 29. Si tiene su Biblia, vaya al verso 29 conmigo. Y dice aquí: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo lo describió? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer personaje que el escritor y apóstol Juan, es decir, el escritor del Evangelio de Juan, el primer personaje que él presenta fue un hombre con el mismo nombre principal que él tenía, un hombre que también se llamaba Juan, pero era Juan el Bautista. La Biblia nos dice que Juan el Bautista fue primo de Jesús, pero más importante que ser familiar de Jesús, Juan el Bautista fue un mensajero de Dios. Fue en el Nuevo Testamento el último profeta. Y el escritor del Evangelio, Juan, nos habla acerca del Bautista y nos dice esto acerca de él en Juan capítulo 1, versos 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Él se refiere en este caso a Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces este fue Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta, un mensajero de Dios. Él no era la luz, pero él estaba dando testimonio de la luz. Él sabía que él no era el Salvador, pero estaba dando testimonio del Salvador. Y la historia de Juan el Bautista no la vemos detallada en el libro de Juan, sino en otros evangelios. Y los otros evangelios nos dan más detalles acerca de él. Nos dicen que Juan el Bautista fue el producto de un nacimiento milagroso. Era hijo de padres ancianos. Su padre se llamaba Zacarías y él era un sacerdote levita. Su madre se llamaba Elizabeth y ella era pariente de María, la madre de Jesús. Entonces Juan el Bautista nace de un nacimiento milagroso, y cuando crece a ser adulto comienza a cumplir un ministerio importante. La Biblia nos dice que Juan el Bautista se va y comienza a vivir una vida agreste en la zona montañosa de Judea. Él está entre Jerusalén, está viviendo en el desierto, está lejos de la sociedad, está apartado de la sociedad, y era un hombre que vivía de una manera muy peculiar, como los profetas del Antiguo Testamento. Era un hombre aislado, totalmente consumido por su ministerio, consumido por su mensaje. Es más, su manera de ser, de vestirse, de comer era también peculiar. La Biblia nos dice que Juan el Bautista se vestía de pelo de camello con un cinto de cuero, y su dieta era compuesta de dos cosas sencillas: era langostas, o es decir, insectos, y miel silvestre. Entonces todos los que están comenzando nueva dieta para enero, aquí tienen una buena idea: insectos y miel silvestre. Esta era la dieta de Juan el Bautista, este era su estilo de vida. Era un hombre bastante peculiar, un hombre apartado, y el hecho de que su vida era tan peculiar y enigmática creó una confusión en la gente. Gente comenzó a ver a Juan el Bautista y a creer: como Juan el Bautista es tan raro y vive en el desierto y se comporta de esta manera y siempre está predicando, quizá él sea el Cristo, quizá él sea el Mesías, quizá él sea el ungido de Dios. Y cuando los líderes religiosos comenzaron a escuchar que a Juan el Bautista lo estaban llamando el Cristo, ellos enviaron una delegación a interrogarlo, y vemos las preguntas que le hicieron en Juan capítulo 1, verso 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y escuche atentamente lo que dice Juan el Bautista: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La gente es cautivada por el estilo de vida del Bautista, y van a él y le comienzan a preguntar los líderes religiosos: ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? Y él dice: no, yo no soy el Cristo. Bueno, ¿eres entonces un profeta? ¿Eres un mensajero? ¿Quién eres? Y él dice: no, yo no soy un profeta, yo no soy el profeta tampoco, yo no soy el enviado de Dios. Entonces, ¿quién eres, Juan el Bautista? Y Juan dice: yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Si Juan el Bautista sabía claramente su lugar, él sabía que él no era el Mesías, él sabía que él era un portador de la gloria de Jesús. Él simplemente estaba preparando el camino. Él era un hombre que vivía en la naturaleza, era un hombre que vivía separado de la distracción, era un hombre consumido por su misión, era un hombre que sabía por qué Dios lo había puesto aquí en la tierra. Y sabe, me impacta ese simple testimonio de Juan el Bautista, que era un hombre de mucha convicción, era un hombre decidido, que aunque la sociedad creía que él estaba loco y la gente lo escuchaba hablar y creía que él había perdido su mente, Juan el Bautista estaba decidido de su fe, él estaba decidido de su convicción en Dios.
Dios. Él sabía, yo no estoy perdiendo mi tiempo, yo no estoy gastando mi vida, yo no estoy predicando al y se va, yo no estoy hablando al viento, yo estoy hablando la palabra de Dios, y el Mesías ciertamente vendrá. Llegará el día en el cual el Hijo de Dios venga. Y este mensaje que Juan el Bautista estaba predicando, esta fe que él había expresado en que el Padre enviaría al Cristo, al Salvador, vino a cumplimiento en el versículo 29. Y es aquí donde vemos el encuentro de Juan el Bautista con Jesús. Dice el verso 29: el día siguiente o el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba esperando ansiosamente que el Mesías viniera. Y Juan estaba predicando el mensaje del reino de los cielos. Y de repente, cuando Juan menos lo esperaba, viene Jesús. Y cuando Jesús se le viene acercando, Juan el Bautista sabía: este es Jesús mi primo. Este es el Jesús que he conocido toda mi vida. Pero lo vio con una revelación especial, lo vio desde un lente diferente. Este no es solamente un hombre, este es el Mesías. Y Juan el Bautista declara: he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan dijo he aquí, en el idioma original realmente esta palabra, que en el español Reina Valera 1960 se traduce como una frase, he aquí, pero en el idioma original era solamente una palabra que se pudiese mejor traducir como mira o observa. Observa o mira, pero con asombro. Pon tus ojos en este objeto y siente un asombro, siente algo que te hace contemplar, que te hace maravillar en lo que estás viendo. Juan el Bautista dice, en otras palabras: mira con asombro, ha llegado el Cordero de Dios. Mira con gozo y adoración y celebración, ha llegado el Cordero de Dios. Y eso es lo primero que aprendemos en el encuentro de Juan el Bautista con Jesús. Aprendemos a mirar a Jesús con asombro. Saben, muchos de nosotros podemos acostumbrarnos al cristianismo, podemos acostumbrarnos al evangelio, escuchamos las buenas nuevas de salvación una y otra vez y perdemos el asombro del evangelio, perdemos esa celebración de lo que Jesús hizo por nosotros y decimos: sí, yo sé que era pecador y Cristo me salvó y ahora tengo nueva vida. Y hablamos como si fuese una cosa muy común y cotidiana y normal, pero necesitamos recordar continuamente que el evangelio es el milagro más grande que usted y yo hayamos experimentado. Nuestra salvación es la obra más grande que hayamos experimentado y jamás debemos perder el asombro de ver la gloria de Jesucristo. Cuando Juan ve a Jesús, Juan está alegre, Juan está celebrando, Juan está lleno de gozo y él declara con asombro: miremos al Cordero de Dios. Él miraba a Jesús con un entendimiento especial, porque muchos en nuestro día y en nuestra sociedad miran a Jesús como en los días del Juan el Bautista también miraban a Jesús. Miran a Jesús como un simple hombre, como un personaje del primer siglo, como un líder judío, un rabí, un profeta, quizá un filósofo. Pero aquellos de nosotros que hemos visto la luz, aquellos de nosotros que como Juan hemos creído, que hemos visto la gloria del Hijo de Dios, sabemos que Jesús no es un simple profeta, Jesús es el Salvador del mundo. Y esto es lo que Juan estaba viendo, por eso Juan lo describe como el Cordero de Dios. Pero yo quiero que usted se detenga conmigo por un momento y que pensemos en el peso contracultural de esta declaración. Juan el Bautista ve a Jesús y no declara: he aquí el Rey de los cielos. Juan el Bautista ve a Jesús y no declara: he aquí el guerrero de Dios o el líder que Israel necesitaba. No, Juan no lo describe con algo potente, fuerte o grande, lo describe como el Cordero de Dios. ¿Por qué Jesús sería un cordero y no un rey o un gobernante? ¿Por qué simbolizado por un animal que se caracteriza por ser débil y ser manso, en lugar de un animal que simboliza fuerza o poder o potencia o vigor? ¿Por qué describirlo como un cordero? Pero escuche, hermano, amigo que estás aquí, Juan el Bautista no estaba confundido. Juan el Bautista sabía claramente de lo que él estaba hablando. Él conocía
el Antiguo Testamento y él sabía que lo que el mundo necesitaba no era un rey, lo que el mundo necesitaba primeramente era un Salvador. Si viene un rey y establece su reino, no nos sirve de nada si nuestros corazones todavía están llenos de pecado. Si viene un rey y establece un ejército y vence a nuestros enemigos, no nos sirve de nada si al final de la vida vamos a estar en condenación eterna. Antes que necesitar un rey, el mundo necesitaba un Salvador. Y la idea o el concepto del cordero sacrificado es un concepto que ha sido importante por toda la Biblia. Ha estado presente en la trama del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dios ordenó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, y Abraham en obediencia va y lo lleva hasta el monte y prepara el altar. Y cuando Isaac le pregunta a su padre dónde está el animal para el sacrificio, y papá le dice a su hijo amado, el hijo de la promesa: tú eres el sacrificio, hijo. La Biblia dice que cuando estaba listo para matar a su hijo y sacrificarlo, Dios le habló y le dijo: detente, Abraham, yo tengo un cordero sustituto. Y el cordero tomó el lugar del hijo. En el libro de Éxodo vemos también el concepto de un cordero sacrificado. La Biblia dice que Dios ordena a la nación de Israel a celebrar la Pascua y que tenían que tomar a un cordero y matar a ese cordero y sacrificarlo, y con la sangre del cordero poner su sangre en los postes de las puertas de cada casa del pueblo de Israel, para que cuando el ángel de Jehová pasara sobre Egipto para matar al primogénito de Egipto, donde quiera que estuviera la sangre del cordero en los postes de aquella casa, el ángel de Jehová pasaría por encima de aquella casa. Esa sangre sería símbolo, sería señal de que aquel hogar estaba bajo la protección de la sangre de un cordero. Luego en el libro de Levítico el concepto del cordero sacrificado continúa. Dios instituye el sistema sacrificial y Dios ordena a su pueblo a ofrecer un cordero en sacrificio diario por los pecados de Israel. El Antiguo Testamento nos enseña que el cordero era extremadamente significativo para la nación de Israel, porque el cordero era un sustituto. El cordero representaba un sacrificio para la expiación de pecados. ¿Y sabe por qué esto era importante? Porque el Antiguo Testamento también nos enseña que la vida está en la sangre. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Y la Biblia nos dice que cuando usted y yo pecamos, la paga del pecado es muerte. Y como la sangre representa vida, esa sangre debe ser derramada para hacer expiación. Vemos un ejemplo de esto en Levítico capítulo 17 verso 11, cuando Dios le dice lo siguiente a su pueblo: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La Biblia nos enseña que cuando pecamos, la paga de ese pecado es muerte. Y la única manera de redimirnos, la única manera de limpiar ese pecado es derramar sangre, porque la sangre representa la vida. Sabe, hay mucha gente que batalla en entender este principio porque creen que no son realmente pecadores. A veces nosotros como seres humanos nos aislamos de nuestras acciones y decimos: hermano, es que no es que yo sea pecador, simplemente he hecho algunos pecados. No es que yo sea en sí una persona mala, simplemente he hecho algunas cosas malas. Pero la Biblia dice que no puede separar el acto del hombre. La Biblia no dice que simplemente cometimos pecados, la Biblia dice que somos pecadores. No es que solamente nuestras acciones y nuestra conducta ha sido contaminada por el pecado, todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado. La Biblia nos enseña la severidad del pecado. El pecado afecta a todo tu ser. El pecado contamina todo lo que eres. Por lo tanto, aunque hayas pecado en una cosa pequeña o en una cosa grande, si has pecado, todo tu ser necesita expiación. Todo tu ser necesita purificación.
Y es aquí donde el concepto del cordero entró para el pueblo de Israel. Pero es en Isaías 53, versos 6 al 7, cuando vemos la imagen más clara de un cordero. Dice aquí el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, ¿como qué? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías nos da una imagen lúcida y clara del concepto del cordero. Y el profeta Isaías nos dice: Dios no nos llamó a pasar el resto de nuestras vidas cargando corderos por aquí y por allá, cargando bueyes y machos cabríos para presentar sacrificio en el templo en el día y por la tarde, sacrificios de ofrenda y sacrificios de perdón de pecados. No, Dios enviará a un cordero que una vez por todas presente el sacrificio perfecto. Y aquí está Juan el Bautista viendo a Jesús, y cuando lo ve venir hace esta hermosa declaración: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando Juan el Bautista hizo esta declaración para una audiencia moderna, requiere toda esta información y trasfondo y contexto para entenderlo. Pero para el pueblo de Israel fue claro en el instante. Cuando Juan el Bautista declaró: he aquí el Cordero de Dios, todas las sombras del Antiguo Testamento fueron reemplazadas por una imagen clara. Este es del cual habló Isaías, este es el Mesías que vino a morir por nosotros. Gloria a Dios. Muchos de nosotros vemos nuestras vidas y pensamos: yo sé lo que me falta es simplemente cambiar mi circunstancia, o yo sé lo que está mal en mi vida, lo que está mal es este trabajo, pero cuando tenga otro voy a ser feliz, o esta relación, y cuando cambie esta relación a otra entonces seré feliz, o yo sé cuál es mi problema en este país es que soy inmigrante, o me siento como un exiliado, o que estoy quebrantado, o que estoy triste, o que soy feliz, o que soy rico, o que soy pobre. Pero la Biblia nos enseña que nuestro gran problema no es que seamos inmigrantes, exiliados, no es que seamos ricos o pobres. Nuestro gran problema es que somos pecadores. Y alguien más puede arreglar las otras cosas de mi vida. Alguien más puede hacerme de inmigrante a ciudadano. Alguien más puede convertirme de pobre en rico. Pero nadie puede convertirme de pecador en santo más que el Cordero de Dios. El gran problema del ser humano no es que le falte algo. El gran problema del ser humano no es que él hallará lo que sacia su alma aquí en esta tierra. El gran problema del ser humano es que es pecador. Y si el hombre es pecador, su mayor necesidad es expiación. Y eso solo lo puede hacer Jesús. La expiación significa restituir algo, hacer un pago, corregir un mal. Y la Biblia dice que la expiación de sangre se cumple, o la expiación de pecados se cumple solamente con el derramamiento de sangre. Pero a lo largo del Antiguo Testamento había un conflicto inmenso. El pueblo de Israel sabía que ellos necesitaban sangre porque la sangre lleva la vida para tener perdón de pecados. Pero aquí estaba el problema grande. Cada vez que presentaban a un cordero, y este cordero tenía que estar sin mancha, sin arruga, tenía que ser un cordero casi perfecto para ser presentado ante Dios. Pero la nación de Israel sabía: el sacrificio animal, la sangre animal no es suficiente. Cubre expiación por este pecado, pero luego ¿qué de los pecados de mañana? Y cubre expiación por esta circunstancia, pero no me cubre para siempre. Pero cuando Juan ve a Jesús, Juan entendió que esto es justo lo que Jesús había venido a hacer. Y él continúa describiéndolo en el verso 30 y verso 31 y dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía,
mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, Juan el Bautista dice francamente, yo no sabía que Jesús era el Cristo. Yo no sabía que Él era el Mesías, no lo había entendido, pero ahora Dios me lo ha revelado y ahora que lo veo puedo decir con toda certeza, este es del cual yo dije, Él es mayor que yo. Viene uno que no simplemente los va a bautizar en agua para arrepentimiento, viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Viene uno que es el Todopoderoso. Y Juan entiende su lugar. Él había estado preparando el camino para Jesús. Y ya nos dijo él, cuando ves a Jesús, velo con asombro. Pero ahora nos dice Juan también, cuando lo ves, reconoce que solo Jesús puede salvarte. Solamente Jesús puede salvarte. Sabe, mi hijo Zion, que tiene 4 años, a esta corta y temprana edad ya tiene conversaciones tan sofisticadas conmigo. Y recuerdo que el otro día Zion vino y se sentó conmigo y me dice, papá, yo soy tu hijo y tú eres mi papá. Y yo le dije, sí, Zion, cierto. Y me dice, sí, pero tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Y le digo, sí, ¿qué quieres decir con eso? Y me di cuenta que él estaba tratando de entender el concepto de padre e hijos. Y me dice, yo no puedo ser tu papá, ¿verdad que no? Y me comencé a reír y le digo, no, Zion, obviamente tú no puedes ser mi padre, yo soy tu papá, tú eres mi hijo. Y me pregunta, ok, pero ¿por qué eres tú mi papá? Y yo me quedé pensando y dije, le puedo contestar la respuesta obvia, la respuesta meramente biológica, pues es que eres el fruto de tu madre y de tu padre, tú eres nuestro hijo. Pero me di cuenta que él estaba haciendo una pregunta filosófica. Zion estaba haciendo una pregunta conceptual. Él estaba tratando de entender por qué eres tú mi papá y por qué no puede ser mi abuelo mi papá y mi tío mi papá y las otras figuras masculinas en mi vida. ¿Por qué no pueden ser ellos mi papá? Y me quedé yo pensando, bueno, ellos también podrían hacer función de padre. Mi hermano mayor Josué pudiera proveer financieramente para mi hijo si yo no estuviera ahí. Mi suegro pudiera cuidar de él si yo no estuviera ahí. Alguien más lo puede alimentar. Hasta que llegué a algo que solamente yo puedo hacer y ninguna figura masculina en su vida puede hacer. Le dije, Zion, yo soy tu papá porque solo yo puedo amarte de esta manera como tu padre. Y Zion dijo, ok, ahora entiendo. Tú eres mi papá, yo soy tu hijo. Y se fue a jugar. ¿Sabe? Jesús es el único que puede hacer expiación de pecados. Otras personas pueden ayudarte. Hasta doctores pueden ayudarte a sanar. Psicólogos pueden lidiar con tu angustia mental y cognitiva. Gente puede ayudarte en días de necesidad y días de ansiedad. Pero solamente hay uno que quita pecados. Nadie más en el mundo quita pecados. Otros proveen, otros protegen, otros pueden ayudarte, otros pueden alegrarte la vida. Tu cónyuge puede hacerte sonreír en días de tristeza. Pero solamente hay uno que quita pecados. Su nombre es Jesús, el Cordero de Dios. Él es el único que puede quitar los pecados del mundo. Y Juan entendió, este es el por qué Jesús ha venido. Si Jesús sanó enfermos, Jesús impactó vidas, Jesús hizo señales, Jesús estableció la iglesia, pero nada de eso hubiese sido importante ni posible si Jesús no hubiese sacrificado su vida. Porque Jesús no vino, iglesia, a conquistar naciones. Jesús no vino a agregar otra religión o filosofía a la larga lista de religiones existentes del mundo. Jesús no vino a ser un maestro de moralidad, no vino a reformar la sociedad, tampoco vino a simplemente dar de comer a los hambrientos. Jesús vino a hacer lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Jesús vino a ofrecer lo que tu dinero y mi dinero jamás pudiera comprar. Jesús vino a dar lo que la educación y todo el conocimiento del mundo nunca te podría dar. Jesús vino a quitar nuestros pecados. Entonces, ¿quién es Jesús? La pregunta más importante, me atrevo a decir, de todo el mundo. ¿Quién es Jesús? El Bautista nos dice, Él es el Cordero. Él es el Cordero de Dios. Él es el Mesías.
Él es el que ha venido a salvarnos. Y cuando Juan entiende esta gloriosa verdad revelada, cuando Juan conoce quién es Jesús, él comienza a celebrar esta verdad. Verso 32 al 34 nos dicen: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan dice principalmente: este es el Cordero de Dios, y comienza a describir su propósito, su misión. Él ha venido a quitar los pecados del mundo. Pero luego Juan da la declaración final: Él es el Hijo de Dios. Quizá algunos de los judíos que estaban escuchando este testimonio iban a retar, iban a argumentar, iban a dudar de lo que Juan estaba diciendo. No, este no puede ser el Hijo de Dios. Este no puede ser el Mesías. Este no puede ser el que fue enviado para salvarnos. Y como Juan sabe que puede haber quizá un argumento, él comprende que el hecho de que Jesús sea el Cordero de Dios no sería suficiente para algunos, y hace referencia también al bautismo de Jesús. Juan dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan dice, en un sentido ya pasado, recordando cuando Jesús llega a él para ser bautizado. Y Juan estaba confundido. Yo no puedo bautizarte a ti, Jesús. Tú deberías de bautizarme a mí. Pero Jesús, en obediencia al Padre para iniciar su ministerio público en la tierra, le dice: no, yo he venido en obediencia. Y aquí el Hijo de Dios baja a las aguas, y es donde Juan ve esta señal. Ve como paloma el Espíritu Santo que desciende sobre él, y ve que el Espíritu está en Jesús. Y cuando él ve y reconoce que el Espíritu está en Jesús, él sabe: este es el Hijo de Dios. Este es Dios en carne que ha venido a salvarnos. El encuentro de Juan el Bautista con Jesús es uno de los encuentros más importantes en el Nuevo Testamento, porque nos habla de dos cosas que usted y yo necesitamos recordar hoy. Lo primero es que aquel que pone su fe en Jesús ha puesto su fe en la persona correcta. Si tú pones tu fe en Jesús, Jesús nunca te va a fallar. Juan el Bautista, como profeta clamando en el desierto, no quedó avergonzado. Jesús vino y Jesús demostró que su mensaje era fiel y era verdadero. El que pone su fe en Jesús ha puesto su fe en el lugar correcto. Pero en segundo lugar, también este encuentro entre Jesús y Juan el Bautista nos enseña nuestra inmensa necesidad de Jesús, porque Él es el único que quita nuestros pecados. Cuando nosotros pensamos en reconocer que somos pecadores, podemos poner muchos obstáculos. Yo he experimentado esto, y si usted es creyente ya de tiempo, lo ha experimentado también, evangelizando en las calles o en algún lugar, hablándole a alguien de Jesús. Siempre uno de los conceptos muy difíciles para la gente de asimilar es que ellos son pecadores y que ellos necesitan el perdón de Dios. Ellos dicen: bueno, yo porque soy pecador, he hecho cosas malas, tengo algunas conductas en mi vida de las cuales estoy avergonzado, pero la verdad es que soy una persona feliz. La verdad es que yo no necesito a Dios, yo no necesito perdón de pecado. Pero yo quiero retarle en esta mañana a reconocer que como seres humanos, la idea de hacer un mal y que como consecuencia por ese mal existe una deuda es una idea muy común para nosotros. Déjeme expresárselo de esta manera: si alguien te hiere profundamente, alguien te lastima deliberadamente, profundamente,
¿Será suficiente que esa persona venga y simplemente te diga, oye, perdona por lo que hice, discúlpame, ¿ok? Y se vaya? ¿Sería suficiente eso para ti? Esto es el momento en el cual usted responde. ¿Sería eso suficiente para ti? No. La verdad para cada uno de nosotros es que si alguien deliberadamente me hiere profundamente, el venir y decir simplemente perdóname no es suficiente. Todos sabemos en nuestro interior que existe una deuda. Cuando alguien nos lastima y nos hiere profundamente, hay una expectativa de restitución. Tú me heriste, tú me lastimaste. Algo tienes que hacer, un pago tienes que hacer para sanar, para corregir. Por eso aprendemos en el matrimonio que cuando hacemos algo equivocado, cuando dañamos a nuestro cónyuge, no es suficiente decir, sabes, perdóname, y así la dejamos. Sino el reconocer, mira, perdóname por esto específicamente, esto es lo que hice mal, aquí es donde me equivoqué y esto es lo que voy a hacer para demostrarte que realmente cambié. Esa es restitución. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, el principio de que el hacer algo malo, el hacer algo equivocado requiere un pago, no es un concepto extraño para nosotros. Todos lo reconocemos. Ahora pensémoslo en un concepto sociológico. ¿Qué sucede si hay un hombre que hace un terrible mal ante la sociedad? Viola a mujeres, mata a mujeres en serie, y cuando lo encuentran y tienen la evidencia para comprobar que lo hizo y lo tienen ante el juez lo ve y le dice, ¿qué tienes que decir, hombre, por lo que te están presentando en este momento? Y el hombre ve y dice, ¿saben qué? Perdónenme, 1000 disculpas, no lo vuelvo a hacer. ¿Usted cree que la sociedad estará en paz dejarlo ir? No, porque la idea de pagar cuando se hace un mal es una idea muy cercana y común para nosotros. Esto es lo que pensamos. Si ese hombre no paga por lo que hizo, si ese hombre sale libre, entonces la sociedad tendrá que pagar por lo que hizo, porque él lo volverá a hacer. Pero el mal alguien lo tiene que pagar. ¿Lo paga él o lo paga la sociedad? El mal alguien lo tiene que pagar. ¿Lo paga quien te hirió o lo pagas tú con tu dolor? Alguien lo tiene que pagar. Y sabe, esa es la realidad de nuestro pecado. Nosotros hemos desobedecido a Dios, pecamos contra Dios. Y como Él es nuestro creador, merecedor de nuestra gloria y adoración, estamos en una inmensa deuda con Él y alguien tiene que pagar esa deuda. La deuda no va a desaparecer, la deuda no puede ser ignorada, la deuda no se va a disipar, allí estará. Y en aquel terrible día tendremos que dar cuenta a Él si no pusimos nuestra fe en Jesús. Y este es el gran encuentro que tiene el bautista cuando ve a Jesús. Él dice, este es aquel que ha venido a pagar la deuda. Este es aquel que ha venido a reconciliar nuestra relación con el Padre. Este es el Cordero de Dios. Tú en esta mañana puedes también tener un encuentro con Jesús, como lo tuvo Juan el Bautista, como lo tuvieron aquellos que creyeron en Él. Cuando ves a Jesús con asombro, cuando reconoces que solamente Él puede salvarte y cuando declaras solo Él es el Hijo de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿reconoces que realmente necesitas a Jesús? ¿Entiendes cómo solo Él puede hacer lo que nadie más en este mundo puede hacer por ti? ¿Entiendes la inmensa deuda de tus pecados ante Dios y cómo solamente Jesús puede quitar esa deuda? Y escuche, no solo eso, sino también darte vida abundante y vida eterna.